Damas y caballeros, quiero que presten mucha atención porque la siguiente mesa va a hablar de comunicación y para mí es un placer porque, entre otras cosas, vamos a contar con periodistas expertos. Pero quiero que tengan en consideración algo clave de lo que está sucediendo a día de hoy. ¿Saben ustedes cuál es la capacidad de atención a día de hoy? Hace 10 años era de 7 segundos. Atentos, de 7 segundos, hace 10 años. A día de hoy, la capacidad de atención de las personas, porque tenemos un enemigo común que es el teléfono móvil aquí en el bolsillo, aunque he de decirles que lo están usando muy bien porque prácticamente no lo veo fuera de sus bolsillos, es decir, que hay mucha atención fijada en esta mesa y en este escenario, la capacidad de atención es de 1 segundo en el teléfono móvil, en contenido en vertical, en contenido que vamos pasando como si fuera pues un zapping que vamos haciendo. El turismo mostró un cambio radical también en un momento determinado que fue cuando apareció la galería fotográfica. Cuando los turistas iban a un sitio, se hacían fotos y luego llamaban a sus familiares y decían: venid a casa que vamos a ver las fotos de Mallorca, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezaban a ver las fotos de Mallorca y decían: qué bonito es este sitio, y venían a Mallorca. Claro, todo esto ha cambiado ahora, todo esto ha cambiado porque ya no hay que llamar a la gente para que esté en casa viendo los álbumes de fotos, sino que los compartimos a través de redes sociales. Yo me pregunto varias cosas que van a intentar solventar ahora mis compañeros, y es, ¿por qué? Si yo trabajo en Antena 3 y es un medio generalista, es decir, que le hablo a mi madre y a mi padre, como también le podría hablar a un experto en el sector de la informática o un ingeniero en telecomunicaciones o un hotelero, ¿de acuerdo? Es decir, es transversal, es un público general, pero ustedes son un público específico, pertenecen a un sector y por ello tienen, de hecho, revistas especializadas, pero sin embargo, ¿por qué no hay un espacio propio dentro de los medios generalistas para un sector tan importante como es el de la hotelería? Esas claves las van a intentar resolver nuestros compañeros, que además yo estoy muy ilusionado con todos ellos porque les quiero mucho a todos ellos y me he reencontrado hoy con gran parte. Carlos Lamelo, director y presentador del programa Gente Viajera de Onda Cero. Un fuerte aplauso para Carlos. Manuel Molina, editor y director de Hostel Tour. Carlos Molina, periodista de la sección de Empresa 5 Días. Juan Luis Ruiz Collado, experto en turismo, periodista y compañero. Y va a moderar esta mesa mi querida amiga María Humbert. María, por favor, un fuerte aplauso para María y un fuerte aplauso para todos ellos. Ella es directora de comunicación de Meliá Hotels International. Disfruten de la charla. Muchas gracias, Diego. Realmente es un lujo que nos presentes tú y es un lujo poder tener un slot para la comunicación en este privilegiado foro del sector tan importante que, por cierto, tenemos que felicitarlos no solamente por la importancia del foro en sí mismo, del encuentro, de la interacción entre los que nos dedicamos a esto, sino también por la calidad y el interés de los contenidos que yo creo que estamos disfrutando todos muchísimo. Y de los ponentes, por supuesto. Bien, el panel que sigue se denomina la relevancia de la comunicación en el turismo y cómo mejorarla. Y creo que la ubicación de un panel de comunicación en este foro es un síntoma de que esto está cambiando y que por parte de las empresas, al menos, si la comunicación solía o podía haber sido en el pasado una María, pues poco menos que la persona que cogía el teléfono a los medios cuando pasaba algo, hoy en día está cambiando, somos una función pues realmente estratégica, tenemos un posicionamiento mejor en el organigrama también. Y si esto ocurre en las empresas, me gustaría preguntaros, como representantes que sois de los mejores medios turísticos del mundo o de los mejores medios generalistas que tenemos en España, especializados en turismo, ¿cómo veis el papel que ocupa el turismo en la agenda
de vuestros medios de comunicación y en el interés de las audiencias. Y vamos a empezar por Carlos, que representa un programa especializado dentro de un medio generalista tan importante como es Onda Cero Radio. Bueno, la verdad es que muchas gracias a todos por estar hoy aquí, por escucharnos. Es muy importante las preguntas que lanzaba Diego, ¿no? Es decir, intentar encontrar la manera de comunicar con un público generalista que es muy diverso. Es lo que ocurre con una cadena de radio, que es un medio de los que llaman clásicos, ¿no? Un medio tradicional que se está reconvirtiendo en la parte streaming, en el consumo a la carta, que nos estamos digitalizando, pero es verdad que la manera de consumir productos de lo que tú llamabas muy acertadamente especializados, como es el sector del turismo, el sector de los viajes, yo creo que esta parte de la digitalización es una gran oportunidad porque nosotros seguimos teniendo la mayor parte de nuestra audiencia en la emisión lineal que llaman, es decir, cuando hacemos el programa en directo los sábados y los domingos, pero después estamos teniendo una segunda vida en el entorno digital que además cada vez está creciendo más. Y entonces tenemos varios canales para llegar al público objetivo, que en nuestro caso son los viajeros por una parte y el sector por otra, y nos encontramos, es verdad, con lo que decías, que los temas vinculados con el turismo, como se ha ido viendo en las diferentes ponencias que ha habido hasta ahora, pues están muy orientados, por ejemplo, a que las empresas turísticas comuniquen cuando hay un problema, cuando hay una crisis, cuando hay una dificultad. Y lo que creo que es bueno que se haga es tener una presencia constante, lineal, una especie de lluvia fina, para ir explicando lo que hace el sector y que hemos ido viendo a lo largo de toda esta mañana, de tener el orgullo de servir, de acompañar a los viajeros en sus buenas experiencias, en sus vacaciones, pero también en sus reuniones de negocio, que de alguna manera acompañemos también a la sociedad haciéndole ver la importancia que tiene económicamente el sector del turismo como dinamizador económico, como aires de cambio que han llegado a España a lo largo de la historia gracias a los viajeros que han venido aquí, y la posibilidad que tenemos de enriquecernos y viajar fuera. Y, por supuesto, está la parte muy vinculada con la economía. A veces es importante comunicar cuando hay una necesidad específica, se ha visto en los ERTE, se ha visto en los ICO, pero creo que hay que hacerlo también cuando las cosas van bien para dar buenas noticias, que todos las agradecemos mucho. El sector del turismo creo que puede darnos muy buenas noticias a tenor de lo que hemos escuchado sobre la evolución económica, así que creo que hay que ir comunicando siempre, pero no de manera reactiva. Eso sería un poco mi mensaje, ¿no? Que me da un poco la sensación de que el sector, sobre todo las empresas del sector turístico, comunican de manera reactiva cuando quieren pedir algo o cuando quieren hacer llegar una idea o cuando quieren lamentarse de algo. Y eso es evidente que tienen que hacerlo, faltaría más, como todos los actores comunicativos. Pero es muy importante que comuniquen siempre para mantener esa idea, ¿no? El top of mind que dicen en los americanos, esa idea de que el turismo está presente en nuestra vida, que es un sector muy importante y que contribuye mucho a la sociedad, y creo que eso es lo que tenemos que hacer entre todos, también los medios de comunicación, claro. Sin duda, y estamos aquí no para autocomplacernos, sino para ser también un poquito autocríticos, ¿no? Y en ese sentido, pues tus inputs, indudablemente, son interesantes. Carlos, desde un medio generalista y económico, como es 5 días, además, realmente, un sector que según el VTTC pues va a representar más del 14% del PIB este año en España, más del 14% de los empleos, que es protagonista indudable de la recuperación de nuestro país. ¿Tiene el suficiente peso? ¿Te cuesta introducir temas en la agenda en el Consejo de Redacción? Totalmente. Bueno, gracias a la Confederación por la invitación. El turismo está... Y voy a intentar ser un poco políticamente incorrecto porque creo que es lo que toca en este momento. Miro a Juan Luis porque él también lo va a ser. Creo que está infrarrepresentado, pero está infrarrepresentado de forma, podríamos decir, voluntaria. Y permítanme que haga un viaje un poco cronológico hasta el año 2008, que es cuando cambia la relación entre los medios de comunicación y las empresas. Yo llevo trabajando 23 años en el diario, con lo cual he visto el mayor periodo de crecimiento de la economía española desde el 93 al 2008, la gran recesión, la pandemia en general, y he visto un poco cómo han ido transformándose esas relaciones. Hasta el año 2008, la relación entre las empresas y los medios de comunicación era básicamente a lomos de un crecimiento económico exponencial y una burbuja inmobiliaria en la cual había presupuestos publicitarios expansivos y en los cuales las empresas contrataban mucha publicidad y los periódicos crecían y tenían paginaciones de 70, 80, 90 páginas y había plantillas sobredimensionadas. Todo eso, de alguna manera, salta por los aires en el 2008 y ahí es donde cambia
donde cambia toda la relación porque fundamentalmente sale a la luz lo que todavía no se ha conseguido cambiar 15 años después, que es un modelo de negocio fallido. Ninguno de los que están aquí seguramente dependerían en exclusiva de un solo mercado emisor o dependerían de un solo destino. La diversificación es la mejor herramienta para contener el riesgo. En los medios de comunicación no hemos aprendido eso. Vivíamos exclusivamente de la publicidad y ahora seguimos viviendo exclusivamente de la publicidad. Y esa publicidad en el año 2008 desapareció y no ha vuelto y no va a volver. Entonces, intentamos buscar distintas alternativas a la publicidad. Contenido patrocinado, intentamos foros, patrocinios, intentamos 1000 cosas, pero no hemos encontrado nada. Y entonces, en ese ecosistema es donde las empresas, en mi opinión, y es una opinión muy personal, creo que se han hecho muy fuertes y se han hecho porque de alguna manera condicionan los contenidos informativos y condicionan los contenidos editoriales de los medios de comunicación en la medida en la que son los que financian a los medios de comunicación. Los medios de comunicación ahora mismo tienen unas cuentas de resultados absolutamente empobrecidas y tienen unas plantillas en la raspa. Entonces, el problema que tenemos es que dependemos de que estas empresas nos pongan dinero para subsistir. Eso condiciona, entonces, en el caso, y aterrizando un poco en las empresas turísticas, estas empresas yo creo que aprendieron muy bien que gastarse ingentes millones de euros en publicidades estáticas que no aportaban nada no era estratégico. Cambiaron su forma de... Y entonces el destino y el producto se vende con redes sociales, que funciona muy bien y además no tiene un coste muy elevado. Y al mismo tiempo lo que hacen es tienen bien elegidos y bien seleccionados a los periodistas, a los cuales invitan normalmente a viajes de prensa en donde los reúnen con las cúpulas directivas y de alguna manera vamos haciendo redes de contactos. Esos contactos, ese tipo de viajes condiciona el relato de lo que yo pueda escribir. No, no lo condiciona. Pero esos viajes sí sirven para que las empresas, cuando se producen crisis de comunicación, y aquí en Baleares ha habido unas cuantas relacionadas con distintos casos, las empresas levantan el teléfono y son capaces de decir, oye, este tema no me gusta, oye, este tema vamos a tocarlo menos. Y déjame simplemente acabar con una anécdota, un minuto, para contar. Esto me ocurrió a mí y es el del año 2019. Ilustra perfectamente cómo ha cambiado el periodismo y cómo la falta de autonomía financiera de los medios de comunicación ha provocado que las empresas estén ahora donde quieren estar, que es controlando la información. Agosto de 2019, pleno verano, escribí una información sobre una empresa de automóviles, un fabricante de coches, que básicamente era una cuenta de resultados. Las cuentas de resultados no son una información especialmente muy atractiva, gana tanto, pierde tanto, tiene un pleito con una administración tributaria, etcétera, etcétera. Llamé a ese fabricante no me recibió muy bien, pero me dijo que no iba a decir nada, no iba a hacer ninguna declaración. Escribí esa información y a las 9 de la noche esa información desapareció. Al día siguiente, el director de comunicación de ese fabricante de coches, me llamó y me preguntó que si yo seguía interesado en seguir haciendo esa información. Yo, ingenuo, le dije, sí, claro. Y me dijo, ya, pero es que no he hablado con Alicia, y yo le dije que no sabía quién era Alicia. Y entonces luego me dijo, es que Alicia ha hablado con Felipe de Lucas. Bueno, Felipe de Lucas ya sí sabía quién era perfectamente y entonces no dije nada más. Felipe de Lucas era el director comercial del Grupo Prisa. Esa información nunca ha salido, ¿vale? Y mi director, que es una persona a la que le tenía un aprecio y le sigo teniendo un aprecio, me dijo, no tengas ningún problema, esta información va a salir. Bueno, pues esa información nunca salió publicada en mi periódico, pero lo que sí salió publicado en mi periódico fue un desayuno patrocinado por ese fabricante de coches hablando sobre la electromovilidad. La empresa que consiguió, por una parte, evitar una información incómoda que no le gustaba y, por otra parte, lo que consiguió fue
financiar al periódico y sería lo que hablan ustedes muchas veces del win-win empresarial. Entonces, fue un win-win. Conclusión, y perdón por la extensión, las empresas están donde quieren estar ahora mismo. Y esto no va a cambiar porque básicamente la situación financiera de los medios de comunicación va a seguir siendo mala durante mucho tiempo, a menos que haya una reconversión. Dicho esto, las empresas turísticas están, y vuelvo al principio, ¿están infrarrepresentadas? Totalmente, pero están infrarrepresentadas voluntariamente. Si tuvieran el nivel de representación que les corresponde por el peso que tuvieran en la economía, el problema es que estarían todos los días en los medios de comunicación. Y no tengo muy claro si a las personas que las controlan les interesaría ese nivel de exposición. Porque estar en los medios de comunicación muchas veces supone estar para lo bueno y para lo malo. Y muchas veces las empresas para lo único que quieren estar es para los contenidos buenos y no para los malos. Y perdón por la extensión. Pues no, muchísimas gracias, Carlos. Es muy interesante, es un poquito crítico quizá, o nos hace pensar. Yo desde el otro lado de las empresas, desde el otro lado puedo decir que también nuestra propia credibilidad va en la profesionalidad al comunicar y en la transparencia, que es una materia hoy en día absolutamente escrutada y observada, ¿no? Y también sabemos qué medios son objetivos, son más serios y quiénes no. Yo creo que eso todo el mercado lo conoce. Y creo que ese win-win es la colaboración. Es decir, cuanto más nos conozcamos y sepamos aceptar, trabajar con esa transparencia, pero sin hacernos daño en la medida de lo posible, pues creo que será positivo. Vamos a ver si tenemos otra visión de parte de un medio especializado. Yo creo que evidentemente tu medio es un ejemplo de que el turismo tiene audiencia y de que hay un mercado para ello. Sin duda no debe ser fácil, Manolo, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ves el turismo representado en...? Pues, en primer lugar, querría dar las gracias a la Confederación y a la Federación. Es un placer este panel y que además le hayáis dado la vuelta a nuestro papel habitual, que nos hayáis incomodado poniéndonos en este lado y exponiéndonos, que no es lo habitual. Y yo lo primero que quiero empezar diciendo es que yo no soy periodista. Yo soy el único no periodista de los 5 que estamos aquí arriba, con lo cual mi visión hay que ponerla un poco entre paréntesis también, ¿no? Yo soy empresario de medios de comunicación, con lo cual mi visión pues, probablemente es muy complementaria a la que tú estás diciendo, porque normalmente mi principal finalidad es la de hacer sostenible económicamente un medio de comunicación, y es muy complicado. Y tú lo has resumido, Carlos, perfectamente. Es un momento muy complicado. Nosotros tenemos la suerte que, y los 30 años que vamos a cumplir el año que viene así lo demuestra, estamos en un sector que aquí ha quedado demostrado la capacidad de resiliencia y fortaleza que tiene. Y una de nuestras dificultades es que nosotros vivimos permanentemente en un equilibrio, en un triángulo que lo conforman todos los que estáis aquí. Todos los que estáis aquí sois lectores de Hosteltour, o eso espero. Sois anunciantes de Hosteltour, ya me gustaría a mí. Y sois fuentes de Hosteltour, sois protagonistas de las noticias. Entonces, en ese equilibrio en el que nos tenemos que mover continuamente, en la que cualquiera de los empresarios o directivos que estáis aquí, un día eres cliente, un día eres lector, o todos los días eres lector, y otro día eres protagonista, creo que se tiene que basar en un concepto muy generoso por parte de todos, que tendría que ser la confianza. Si queréis medios de comunicaciones profesionales, y cuando digo profesionales me refiero respetuosos con la verdad primero, pero respetuosos con la empresa, también responsables, porque estamos hablando de una industria que se la juega muchas veces con una noticia mal publicada. Entonces, en esa confianza en la que muchas veces cuando nosotros vamos, mi padre está aquí, no me lo perdonaría, poner un anuncio, que siempre conocéis a mi padre, la principal finalidad de un medio de comunicación es informar. Lo único que pretendemos es poder ser sostenibles. Entonces, en ese equilibrio, que a veces es tan complicado, es en el que nosotros, como medio especializado, nos movemos. No me quiero extender mucho más, pero es, diría, la principal dificultad. Ha cambiado muchísimo, sobre todo después de la pandemia, el mercado publicitario, la forma en la que nos sostenemos. Se nos pide muchas veces un tráfico que nosotros, como medio, estamos compitiendo con Google, estamos compitiendo con Facebook. ¿Cómo puede competir un medio como Hosteltour? Que somos líderes en nuestro sector, pero en nuestro sector.
no podemos competir nunca contra monstruos de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese equilibrio es en el que con dificultades, pero bueno, ahí seguimos empujando. Sin duda, y tengo que decir que sois buenos exponentes también de haber sabido adaptar a esa multicanalidad, ¿no?, de hoy en día, que realmente es la comunicación líquida que está en todas partes y a través de todo tipo de canales, y si no, pues ya no funciona, ¿no? Juan Luis es un joven veterano del sector y uno de los mayores expertos quizá en comunicación turística en nuestro país, porque lo eres de Baleares, ¿no? Y te has pateado y te sigues pateando todas las ferias turísticas. Y por lo tanto, creo que tienes autoridad para hablarnos de una cuestión que es realmente muy candente, que es si es un sector tan relevante económicamente, el turismo, si además es un sector sexy, como comentábamos antes, que es la industria de la felicidad, que cada vez tiene mayor relevancia entre las prioridades de los ciudadanos. ¿Por qué tenemos en muchos lugares, y bueno, quizá tú en Baleares ha podido ser en algún momento un ejemplo, ¿por qué tenemos esa reputación, digamos, mejorable? Bueno, yo voy a empezar de décadas para atrás, ¿no? Todos los presidentes de gobierno que hemos tenido en este país siempre han considerado a esta industria como una simple María. Y hay que ver el listado de ministros de turismo que hemos tenido. Por citar a alguien, todo el mundo se acuerda de José Barrio Nuevo, ministro de Interior, también fue ministro de Turismo. Y son cosas que no se entienden. Entonces, la situación o la calificación que a veces los presidentes de gobierno tienen sobre el turismo va relacionada solamente a nivel estadístico. Antes de la pandemia, pues era una cosa muy relajada y más o menos casi ni existíamos. Gracias a los salmones, 5 días, la Gaceta, tal, que al competir entre ellos es una cosa del win to win, pero aquí es diferente, es entre medios de comunicación. Si Carlos saca una noticia y no la saca de Expansión, se moscan los de Expansión. Entonces, a la persona que le ha contado algo a Carlos, te llaman a ti o a quien sea, ¿no? Eso por un lado. Luego, a nivel administrativo, yo veo que aquí, salvo la última legislatura, solamente entre la Reyes Maroto y Rosana Morillo, nunca he visto yo una implicación tan grande con el sector turístico. Hemos vivido la quiebra de Thomas Cook, hemos pasado la pandemia, hemos pasado todos los ERTES, todas las ayudas que ha dado la Administración, pero todo ha sido muy condicionado, ¿no? Muy condicionado en el sentido de que teníamos un sector industrial, entre comillas, porque yo nunca he entendido por qué desde el Gobierno nunca se ha considerado este sector estratégico. Siempre ha habido sus pegas y sus más, pero si hubiéramos hecho como lo hacen los ganaderos, el sector naval o el sector minero, de que van a Madrid, montan un pollo de la leche en la Castellana, entonces el ministro de turno se pone nervioso a ver qué quieren estos chicos. Pero es que el sector turístico nunca ha hecho lo mismo, salvo cuando se creó la Federación Hotelera de Mallorca, que tuvieron que ir a Madrid, Miguel Codolá y compañía, y ya ahí se montó el asociacionismo hotelero, ¿no?, que escogió luego Zontour y luego la Federación Española de Hoteles y luego hace 20 años cuando se fusionaron las dos. Pero en Madrid siempre han visto al turismo como si fuera una cosa de tercer nivel, cuando el impacto económico, laboral, social, de redistributivo en el tejido productivo español ha sido cuántico y eso no se ha sabido valorar. ¿Por qué? Porque a veces las propias patronales están tan atomizadas entre ellas mismas que no defienden de forma agrupada los propios intereses. Los hoteleros van por un lado, las agencias de viajes por otro, las aerolíneas por otro y ya los mayoristas por otro, ¿no? Son intereses contrapuestos. Y entonces esto es lo que hace que el Pedro Sánchez de turno, Cerandán de turno, Rajoy, Zapatero, quien sea, pues bueno, coloca un ministro que contente, que hable, que dialogue con los agentes sociales del sector turístico y mientras no me toquen las narices, que me dejen en paz. Pero yo creo que ese no es el camino. Ahora ha habido un cambio de gobierno, entre comillas, ha habido cambio de gobierno porque me refiero que ha habido muñecos que han saltado y han entrado otros a jugar. Y a ver qué pasa. Yo, siempre que ha habido un ministro catalán, no tengo buenas experiencias. Nada, nunca. Solamente han utilizado a los secretarios de Estado, siempre ha habido la pugna entre Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía, ¿no?
Los canarios se mosqueaban porque siempre éramos los de Baleares aquí, que los que copaban los cargos en Zontur y cosas de estas. Al final ha habido ese equilibrio soterrado entre bambalinas. Oye, vamos a repartirnos esto, tú 4 años para aquí, yo 4 años para allá. Pero esto para Madrid, para la Administración Central, ver, esto no están unidos. Yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Cuando el sector aéreo, ahora que está en plena pujanza entre Europa e Iberia, necesitan y tal, yo estoy ahí soterrando o controlando de forma subliminal este tipo de operación, la cual yo puedo apoyar o no apoyar. A ver qué decide Bruselas en marzo sobre esta operación, ¿no? Y luego, lo que ha pasado en la pandemia, lo que se ha visto esta proactividad por parte de la Administración en ayudar a las cadenas hoteleras, a las compañías aéreas, a empresas de sector turístico que necesitaban liquidez para no quebrar. Ahí sí, eso ha sido en estos últimos 4 años en que ha habido una proactividad por parte de la Administración, también por interés propio, por cuestiones políticas y por cuestiones electoralistas. Pero que el turismo en la Administración Central sea una María, yo lo he visto desde el año 87 hasta ahora, y esperemos que esto cambie. Lo que pasa es que para eso no solamente los hoteleros, que se reúnen una vez al año, aquí en Canarias o donde sea, ¿no? Pero tiene que haber una mayor unión empresarial. Yo solamente en los días previos a Fitur, el foro del CELTUR es el que canaliza a todos los sectores. Y ahí a veces se le sacan los colores, pero en el último que ha aparecido Pedro Sánchez vendió humo, la gente se lo creyó y menos mal que estaba abajo sentada Reyes Maroto, que ha defendido los intereses de todos vosotros de una forma u otra, pese a las reticencias de otros ministerios que han ido por las suyas. Y menos mal que esperemos, que sabéis que en el Consejo de Ministros los secretarios generales son los que se reúnen previamente para organizar el orden del día, ¿no? Y esperemos que con este ministro catalán, esperemos que no se dedique solamente a la industria y defienda el turismo. Yo creo que, Juan Luis, los antecedentes del turismo, de la gestión del turismo en Cataluña y Barcelona son positivos, por lo cual vamos entre esto y que se mantiene, como ha dicho María, pues la Secretaría de Estado, parece, vamos a ser optimistas. Nos quedan menos de 2 minutos y quería preguntaros muy rápidamente en cuanto a esto de gestionar la reputación, contando con que estamos un poco fragmentados en cuanto a nuestra voz, ¿cómo podríamos trabajar la reputación? ¿Creéis que deberíamos vincularnos más y hacer una mejor pedagogía del turismo como contribuyente a la sostenibilidad, que es el tema, sin duda, del futuro? Yo creo que sí, lo que pasa es que de sostenibilidad ya habla todo el mundo, todas las administraciones autonómicas, los ayuntamientos, las empresas, y lo que es importante, creo yo, es que el mensaje sea menos prefabricado, porque la percepción que tengo, no sé vosotros, es que escucho lo mismo en boca de un alcalde, en boca de una empresa, en boca de una administración o de una empresa que sea altamente contaminante y que trata de cambiar su perspectiva. Entonces, es verdad que la sostenibilidad es importante, pero al final se habla tanto de una manera tan prefabricada que creo que son mensajes que no sé si acaban calando. Entonces, habría que intentar buscar una manera de comunicar de manera continuada y con hechos, es decir, que realmente expliquen cambios reales. Yo creo que claramente sí, y creo que además está en juego no solo la reputación del sector, está en juego la propia supervivencia del sector por una cuestión muy clara, y se ha comentado en el primer panel, Ignacio de la Torre lo ha dicho, el tema del empleo. Si no comunicamos bien lo que es esta industria, si los mensajes que salen son, como ha ocurrido en boca de ministros, incluso es una industria de escaso valor añadido, o que es una industria de camareros cuando es una industria de tecnología, somos líderes mundiales en productividad. Líderes mundiales. ¿En qué industria somos líderes mundiales? En ninguna, según el Foro Económico Mundial. Gabriel siempre lo dice. Y todo eso queda, al final, matizado por otras cuestiones. Yo creo que si no somos capaces de trasladar bien ese mensaje de que es un sector, y se ha visto en la recuperación económica, al final el que ha tirado del empleo y el que ha tirado de la recuperación económica ha sido el sector turístico. Si no somos capaces de trasladar ese mensaje a la sociedad, no vamos a tener trabajadores, ya se ha visto este verano. Y yo creo que se tiene que poder hacer. Creo que uno de los principales problemas es la atomización, como decía Juan Luis, de la representatividad. No hay una voz única que hable en nombre de la industria turística del país. Somos referencia en todo el mundo, menos aquí. Y yo creo que habría que trazar un plan. Los empresarios turísticos españoles han demostrado una capacidad que no ha demostrado ninguna otra industria en este país. Si trazan un plan, y ese plan pasa por la comunicación sí o sí, si se dota de presupuesto y se activan los lobbies adecuados para trasladar ese mensaje,
Eso tiene que calar, lo han hecho en otras industrias, lo ha dicho CaixaBank antes. Pensamos en industria, la automoción te sale enseguida como una industria que no genera el mismo PIB, pero es capaz de mover ministros. Sin duda, comunicación, pedagogía, creérnoslo más. Carlos, ¿crees que es posible? Sí, pero vamos, un poco abundando en lo que decía antes. Yo creo que todo lo que sea hacer comunicación relacionada con la sostenibilidad es una prioridad básicamente para todo el sector turístico, pero al mismo tiempo tiene que ser una información complementaria con otras. Cuando se convierte en la única información que se comunica, muchas veces puede ser catalogado como un greenwashing realmente. Entonces, que la empresa lo que está haciendo es comunicando solo de forma proactiva lo que le interesa y ocultando o opacando de alguna manera lo que no le interesa. Entonces, yo creo que sí, pero tendría que ser un compendio de todo el tipo de informaciones, no solo exclusivamente eso, que hay ejemplos aquí en Baleares. Duda. Pues, Juan Luis, para terminar, por tu experiencia en Baleares, casos de buenas prácticas, como son reconversión, la que mencionaba la presidenta de la FEM, de toda la inversión de calidad que se ha hecho, calidad versus cantidad en Baleares, frente a lo malo, a lo negativo, a la negatividad, a la turismofobia. ¿Es posible que gane, digamos, la positividad y que mejoremos la percepción de la población? Es muy complicado porque aquí se vive del turismo. Parece que hay gente que todavía no se ha enterado de que vivimos del turismo. Y lo que veo yo que es que cuando ha habido manifestaciones contra los cruceros, contra la masificación, contra Magaluf, contra la playa de Palma, no ha habido una respuesta por parte de los sindicatos. Los sindicatos, sus trabajadores trabajan en la industria turística, ¿no? Si hay gente que pelea o te ataca a las empresas que dan de trabajar a tus propios asociados, es que no nos explica. Entonces, claro, aquí hay una especie como de, dependiendo de quién esté gobernando, aquí ha pasado todo Cristo, pues entonces, decir, por favor, un poquito de sein, ¿no? Que es una palabra de Cataluña que parece que aquí no entra, ¿no? Y luego un tema que yo veo que también afecta mucho es lo que acaba de comentar Carlos antes, ¿no? Bueno, porque si una empresa, por H por B, conoce a tus editores o a los empresarios de turno y te pone publicidad, cuando hay un problema hay que hacer como el muñeco Chucky, hay que mirar hacia otro lado. Y eso está pasando en hoteles, en el sector aéreo, en el sector marítimo, en la oferta complementaria y en la oferta de restauración. Y así no se puede trabajar. Aquí o todos jugamos con las mismas cartas o decimos, oye, mirar, la información es la información, no tergiversada ni mediatizada. Se informa o no se informa. Nosotros, para un periodista, es muy complicado, porque a mí cuando yo estaba en la facultad te enseñaban que había que hacer esto, la ética, no sé qué, no sé cuántos, Y como digo yo, te sueltan como hacer la mili y te das cuenta que el sargento manda más que el capitán. Y entonces, claro, así no se puede trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado en que las empresas, cuando ponen publicidad en un medio informativo, lo ponen no para presionar al medio, sino para dar a conocer su producto a la población. No para mediatizar, lo que ha dicho Carlos, que cuando haya... porque aquí ha habido situaciones, antes Carlos y yo hemos estado hablando arriba, de que ha habido empresas que dicen, mira, Juan Luis, nos va bien, pero no vamos a informar, ni cuando nos va bien, porque cuando nos vaya mal también tenemos que informar. Entonces, opacidad. Sois un sector muy opaco, en líneas generales. Bueno. Es que es así. No, es verdad. Yo creo que ha sido realmente dicho que cabía que no queríamos autocomplacencia, pero tanto fustigamiento, no sé yo, si tampoco, es un poco excesivo. Muchas gracias a todos, creo que dais una visión muy completa y muy real de todo. No os mováis, no os mováis, no os mováis, no os mováis, no os mováis. No os mováis porque tenemos varias cosas que comentar. He de decir que yo la primera vez que fui a la World Travel Market me dijeron, tenía 20 años y me dijeron, tú cógete a Ruiz Collado, cógete a Ruiz Collado. Es como... y hasta aquí, amigo, hasta aquí. Oye, muchísimas gracias, de verdad, por esta ponencia, por esta charla que me ha parecido maravillosa. Pero os quiero trasladar que después, dentro de un ratito, tenemos una sorpresa para vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿cuánta gente de aquí, cuánta gente que está ahora mismo aquí, ha venido de fuera? ¿Cuánta gente? Levantad la mano.
Bueno, madre mía, pues mucha. ¿Cuántos son de Mallorca? Ah, bueno, pues estamos un poco 50-50. Bien, pues les vamos a explicar un concepto. Aquí en Mallorca, a esta hora, solemos merendar. Sí, eso en otros sitios pasa por la tarde. Aquí pasa a las 12 y también por la tarde. Así que les invito a que vayan a berenar, a disfrutar de un coffee break y nos vemos dentro de unos minutos con muchos más protagonistas. Venga, seguimos adelante, va.